Buenos días, queridos hermanos. Estoy muy feliz de caminar con ustedes una jornada más con Jesús. Y esta mañana lo vamos a ver, este caminar en la experiencia que tuvo Israel. Realmente Israel caminó con Dios, pero más Dios caminó con Israel. Pero hoy tendremos una experiencia nueva de ese caminar. El Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así es, hermanos, que una vez más veremos a Dios en acción y a través de su palabra recrearemos esa experiencia para nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La experiencia del caminar de Israel es un tipo de la experiencia del caminar cristiano. Dios los condujo en todo su peregrinaje y el ángel de Jehová caminaba delante de ellos para conducirlos de día y de noche. Es imposible no conmoverse al ver la paciencia y la perseverancia de un Dios que fue rechazado constantemente. Cuando rechazaban a Moisés y querían apedrearlo, realmente no era Moisés a quien estaban rechazando. Moisés era solamente un profeta del Dios Altísimo. El rechazo era hacia Dios mismo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. Qué triste. Dios realmente lloraba con ellos. En toda aflicción, dice la Biblia, Él fue afligido. Luego dice Éxodo, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, los llevó por un camino de tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan, para que el pueblo no se arrepienta cuando vean la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Qué ternura de Dios, qué paciencia, qué visión la que tenía. Sabía que cuando vieran la guerra, posiblemente algunos se podían decepcionar. Y él no quiso llevarlos por un camino, prefirió rodearlos. Algunas veces nos pasa así en la vida. Debemos de confiar completamente en nuestro caminar con Dios. Él sabe lo que hace, porque hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Solo Dios puede ver el fin desde el principio. Confiemos en Él. Habían visto, caer las plagas y el poder de Dios manifestado de manera poderosa al sacarlos con brazo fuerte de Egipto, porque realmente Dios sacó a Israel de Egipto en un día. Pero como dijo una vez el presidente mundial de la iglesia, el pastor Ted Wilson, a Dios le fue fácil sacar a Israel de Egipto. Un día fue suficiente, pero sacar a Egipto de Israel le llevó 40 años. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar y al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto
lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Cuántas quejas? ¿Cuánta ingratitud? ¿No somos nosotros así? A veces somos como nuestros antepasados espirituales, demasiado quejumbrosos. Debemos examinarnos a nosotros mismos íntimamente. Debemos suplicar a Dios que nos dé colirio espiritual para poder discernir nuestros errores y entender nuestros defectos de carácter. Si hemos sido críticos y condenatorios, llenos de crítica, hablando de dudas y oscuridad, tenemos que hacer una obra de arrepentimiento y reforma. Debemos caminar en la luz y hablar palabras que traigan paz y felicidad. Jesús debe morar en el alma, y donde Él está, en vez de lobreguez, murmuración y quejas, habrá fragancia de carácter. Muchos, al recorrer el camino de la vida, se espacían en sus errores, fracasos y desengaños, y sus corazones se llenan de dolor y desaliento. Mientras estaba yo en Europa, una hermana que había estado haciendo esto y que se hallaba profundamente apenada, me escribió para pedirme algunos consejos que la animaran. La noche que siguió a la lectura de su carta, soñé que estaba yo en un jardín y que alguien, al parecer dueño del jardín, me conducía por sus senderos. Yo estaba recogiendo flores y gozando de su fragancia, cuando esa hermana, que había estado caminando a mi lado, me llamó la atención algunos feos zarzales que le estorbaban el paso. Allí estaba ella afligida y llena de pesar. No iba por la senda, siguiendo al guía, sino que andaba entre espinas y abrojos. Oh, se lamentaba. ¿No es una lástima que este hermoso jardín esté echado a perder por las espinas? Entonces, el que nos guiaba dijo, no hagáis caso de las espinas, porque solamente os molestarán. Juntad las rosas, los lirios y los claveles. Todos tenemos cada día experiencias lindas. Tenemos la guianza de Dios. Tenemos sus bendiciones. Tenemos la vida. Tenemos salud. Hermanos, tenemos tantas bendiciones que a veces no hacemos un inventario de las cosas buenas, sino hacemos como Israel. Buscamos las cosas malas. Vemos en todas las cosas buenas lo malo. Es una tendencia natural. Al fin y al cabo somos descendientes de ese pueblo. Éxodo 14:13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ahí viene el secreto de cualquier batalla, de cualquier situación difícil en la vida que tus ojos te permiten ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Saben que la posición de firme es una posición de no hacer nada, es de no moverse. Realmente cuando Dios camina a nuestro lado, Él va adelante, Él enfrenta nuestras batallas. Solo nos corresponde ver lo que Él hace. No tenemos que participar porque Él ha prometido pelear por nosotros. Es como lo explica el libro de Efesios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si pueden notar las letras rojas, antes de la pelea estamos firmes y al terminar la pelea seguimos firmes, porque la coraza, el yelmo, el escudo y las sandalias son para protección. La única espada que podemos usar es la palabra de Dios. Es con la única que podemos atacar, pero lo demás no nos sirve más que para estar firmes. Si en algún momento tenemos que salir al encuentro, solamente podemos hacerlo
con un así dice Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. A veces nos quedamos paralizados porque las escenas que vemos en la vida nos paralizan. Pero si Dios dice, estad firmes, estamos firmes. Cuando Dios dice, marchen, hay que marchar. Esa lección la aprendieron en el desierto, donde el arca y el campamento se acampaba. Ahí tenían que acampar. La nube que los acompañaba no se movía. Era señal que ese era el lugar que le indicaba. Pero cuando la nube se levantaba, tenían que continuar. Pero ahora la orden es marchen. Esa es la orden que Dios le da a la iglesia ahora. Marchen. Y le dice luego, tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Entre la orden de marchar y alzar la vara sucede algo. Muchas veces hay detalles que la Biblia no explica, porque de alguna forma está narrando una historia. Los detalles Dios no nos iba a dejar sin saberlos, porque en esos detalles, entre ese caminar, entre ese marchar y luego pasar en seco, hay algo. Gracias a Dios porque tenemos libros inspirados que nos ayudan a poder entender esas cosas pequeñas. Vean lo que dice aquí, en este libro que se encuentra en Primera de Joyas de los Testimonios, página 452. Los hebreos estaban cansados y aterrorizados. Sin embargo, si se hubieran echado atrás cuando Moisés les ordenó que avanzaran y se hubieran negado a acercarse más al Mar Rojo, nunca habría abierto Dios el camino para ellos. Al descender al agua, o sea, hermanos, que un descender al agua, ellos tuvieron que marchar antes de abrirse. A veces tenemos que mojarnos los pies hasta permitir que Dios haga el milagro, pero tenemos que caminar. Mostraron que tenían fe en la palabra de Dios, según la expresara Moisés. Hicieron cuanto estaba en su poder. Y luego, el poderoso de Israel cumplió su parte y dividió las aguas a fin de abrir una senda para sus pies. Tenemos que confiar, tenemos que caminar, tenemos que dar los pasos, aunque no veamos que el mar se abre. Tenemos que sentir a veces lo frío de los pies, pero es necesario, porque Dios espera que nosotros tengamos fe en este caminar. Y aquí haremos un resumen de la experiencia de ese caminar, porque nos llevaría mucho tiempo, más de los 30 minutos, narrar toda la experiencia y cada detalle, pero confiemos que Dios va con nosotros, aunque no entendamos los detalles. 1 Corintios 10 nos abre otra ventana para poder ver esos detalles que hoy no nos daría tiempo de expresar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hermanos, aquí hay una lección muy importante. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar, en Moisés. Yo me imagino, porque bautizo quiere decir sumergirse. Yo imagino que Moisés, el pastor de Israel, aprendió a ir adelante de las ovejas, porque esa fue la lección que le llevó a aprender 40 años con su vara. En algún momento pienso que él fue sumergido totalmente. Y en él, los que venían atrás, fueron bautizados por fe. Pero fue bautizado de dos maneras. No solo en el mar, también en la nube. Porque el bautismo del mar es solamente el bautismo en agua. Pero hay un bautismo diario, que es el bautismo de la nube. Porque la nube nunca dejó de caminar con ellos.
Ese bautismo en agua solo es símbolo del verdadero bautismo, el bautismo del Espíritu, el bautismo diario que Dios tiene para nosotros. Ese era el trabajo de Jesús día a día, buscar ese bautismo espiritual para poder empezar el día, porque sin ese bautismo espiritual, el bautismo en agua no tiene sentido. Y todos comieron el alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Es que todo el santuario, cuando se diseñó, se diseñó pensando en Cristo, porque todo es Cristo en el santuario. Él dijo, yo soy el Cordero de Dios. Realmente, cuando Él dice yo soy, está diciendo una expresión que solamente se le puede atribuir a Dios. Solamente así se presentó Dios al pueblo de Israel. Yo soy el que soy. Sí, el primer paso para salir de Egipto era untar los dinteles de las puertas y los marcos de las puertas con la sangre de un cordero. Nuestro primer paso en la experiencia cristiana es contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por fe pedirle el perdón por nuestros pecados y entonces seguir en ese caminar. Pero luego los conduce a otro punto en la vida cristiana, el agua de vida. Los lleva a esa experiencia de pasar el Mar Rojo. Pero vemos que Dios los conduce por otras sendas más. No era solamente pasar el Mar Rojo y llegar al otro lado. Ellos tenían que pasar la experiencia del pan, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y justamente al pasar al otro lado, Dios los llevó a la experiencia primera del maná, porque Él tenía que enseñarles que ahora que iban a ser libres necesitaban una dieta especial, porque ellos no podían desviar sus mentes y pensamientos, no podían regresar a Egipto y tenían que tener un cambio de dieta. Eso es lo primero que Dios hace para fortalecer nuestra vida espiritual. Y luego Jesús dijo, yo soy la luz, esa luz que los guió todas las noches. La verdad es de que en nuestras horas más oscuras y sombrías tendremos luz y caminaremos como de día porque Él está con nosotros. Pero en esa experiencia de ellos, también tuvieron un mediador. Moisés fue el mediador. Si Moisés no clamaba, si él no intercedía por ellos, si él no estaba dispuesto a morir por ellos, no hubieran llegado, ni siquiera hubieran cruzado el mar. No digamos seguir cualquier tipo de jornada durante su peregrinaje. Necesitamos un mediador. Y luego, Jesús dijo, yo soy el verbo. ¿Y saben cuál es el verbo? El verbo, dice la Biblia, que es Jesús. El verbo es la parte activa de la oración. Jesús es la ley hecha realidad, hecha carne, hecha acción. Él vino a vivir la vida de la ley y demostró que la ley se puede cumplir. Y por fe nosotros recibimos esa obediencia de Jesús a nuestra cuenta, como si la hubiéramos vivido. Lo que quiero hacer notar es de que Israel tuvo que pasar los pasos del santuario para poder llegar al último tramo, que es la entrega de la ley. Si ustedes notan, el caminar es corto, es ligero. Realmente, después de recibir la ley, ¿qué les hubiera quedado? Unos cuantos meses, tal vez 6, llegar al otro lado. Pero ¿por qué tuvieron que vagar 40 años? Entonces, hermano, la vida cristiana es sencilla, fácil. Nosotros la complicamos. Nosotros somos los que nos metemos a tantos problemas y embrollos. Pero si confiamos nuestro caminar a Dios, si Israel hubiera hecho esa parte de tener la fe, de caminar por fe todos los días, el camino se siente fácil. Es que cuando hay amor, realmente el tiempo no cuenta.
Cuando uno está enamorado y uno visita a la novia y está a esa hora con ella, realmente se siente como que fueran segundos. El tiempo no alcanza de tal manera que uno decide seguirla visitando y al final es tan corto el tiempo que uno dice, mejor vivamos toda la vida juntos porque el tiempo no me alcanza. Porque cuando estamos enamorados, el tiempo se va. Porque es relativo. No es lo mismo estar 1 hora con la novia que estar 1 minuto con el pie en una plancha hirviendo. 1 minuto se sentiría una eternidad. Por eso, hermanos, para este caminar se necesita amor. Solo el amor es el único que puede decir todo lo creo, todo lo espero, todo lo soporto. Sin amor, este caminar es una tragedia. Los esperamos mañana para la aplicación definitiva del tema de hoy. Mañana veremos el santuario y la experiencia del Israel espiritual, o sea, nuestra propia experiencia. Que Dios los bendiga.